la puedo incluir y al mismo tiempo, o sea, colocarle un programa .c, porque esto es C, a mi procesador embebido y llamarlo desde mi sistema operativo, el Debian o el Microlinux que tengo en la FPGA. Ok. Bueno, entonces, a mí me parece, recuerden muchachos, pues si tenemos preguntas, aprovechemos. Es que lo que va a hacer es un proyecto nuevo. Ya, Mateo, Fabián te comentó cuál era el error. Sí, era el tema del nombre de los archivos. Sí, que tenía el mismo nombre que uno de los pines. Ujú. Entonces, muchachos, para que tengan en cuenta eso, ayer cuando hicimos esto le coloqué LEDs y también a uno de los pines le coloqué LEDs y no salió un problema sino hasta la implementación. A mí me parece ese tipo, a mí hay dos tipos de errores que me dan más duro y es los que salen en la implementación, no en la síntesis, y los que no salen. Cuando no sale ningún error, programa uno y no funciona. También, muchachos, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Cada software tiene sus propias reglas. Resulta que pues nosotros vamos a trabajar con Silence, nos vamos a acostumbrar a las reglas de Silence, pero no se les haga raro que si usted sale a otro tipo de software, por ejemplo, Migen, o sale a otro tipo de programa como el Libero de Actel o como el Q de la otra FPGA, ¿cómo se llama? De Altera, se van a encontrar que hacen operaciones distintas con las mismas, con los mismos labels, con los mismos marcadores. O sea, el uno, por ejemplo, siempre trabaja en unsigned, o sea, sin signo, el otro siempre trabaja con signo, silence hay que decirle si va a trabajar con signo o sin signo. Entonces son cosas que vamos a tener que tener en cuenta. Bueno, entonces, este lo voy a llamar otra vez, pero ya le voy a colocar el SW. Next, vamos a hacer un proyecto RTL. Un proyecto RTL es un proyecto pues, que me permite una descripción en VHDL o en Verilog. Miren, el lenguaje, el tipo de lenguaje que voy a usar. Vivado solamente permite dos tipos de lenguaje, que es VHDL o Verilog. Yo trabajo en VHDL y hay simulaciones que le permiten a uno o que ya están escritas en Verilog, por eso aquí lo tengo mezclado. Pero, pues, si usted nada más va a trabajar en VHDL, pues lo puede trabajar en VHDL. Yo por eso lo tengo mezclado por si aparecen simulaciones ya escritas que no sean sino arrastrarlas o pegarlas. Pues lo dejo mezclado. Next. Bueno, crear fila, pues eso se irá creando a medida que vaya trabajando. Next. Aquí viene lo de las boards. Entonces, hay boards que ya están preestablecidas. En cambio, hay otras que yo no están las boards, no está la tarjeta, o usted, por ejemplo, en el caso de la DAPNE, que no va a aparecer aquí porque la DAPNE no es una tarjeta comercial que esté descrita pues, en algún repositorio, en alguna parte, entonces me tocará no utilizar la DAPNE, sino utilizar la FPGA que tiene la DAPNE. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo utilizo estas boards, pues estas boards ya tienen los pines, ya tiene la configuración, ya tiene las partes que puedo usar de la board. Mientras que aquí sí me toca definir como todo a mí. Pues tampoco es tan complicado, pero hay veces que dependiendo de la electrónica, encuentra uno mucho error de tipo de dónde están los pines, de dónde está el banco, de qué tipo de corriente, qué tipo de voltaje puede usar. Mientras que aquí ya está todo definido. Yo estoy trabajando o en este momento tengo conectada la PinQ Z1. En alguna parte tendrá que estar. Bueno, coloquémosle. Miren la PinQ Z1. Hay que instalarla.
No sé por qué no viene instalada, pero entonces es fácil descargarla. Realmente no recuerdo cuál es la ruta completa, pero es donde están las boards, creo que es Vivado, le aparece a uno el año, le aparece a uno ya pues todos los archivos, data, en la data está en la carpeta data está la carpeta board, se crea una carpeta que se llama board files y se coloca la carpeta y ya uno le aparece aquí. En este caso, por ejemplo, creo que en el laboratorio está esta, la Lansing Ultra Scale, no, esta no, ¿cómo se llamaba la que está en el laboratorio? Sebastián. La set board, ¿o cuál? Entonces, dependiendo con cuáles vamos a trabajar, aquí lo pueden, pues pueden colocar cuál. Tenemos en el laboratorio la PinQ Z1, tenemos, creo que Diego compró una PinQ Z2, pero de Diego, creo. Tenemos la Arti. Tenemos la Arti Z10, Z20. Sí. Ya. La Nexus 4. Tenemos pero una. esa, ¿Qué esa es FPGA? FPGA pura, es una Artix. Es una Artix. Cuando dices una FPGA pura, es que los IP No cores es se van a PSOC. programar dentro de ella. Sí, o sea, no tiene procesador, pues, embebido, pues, ahí metido. Sí, ok. Entonces, bueno, voy a trabajar con la PinQ Z1, Next. Y entonces él ya va a empezar a armarme el proyecto. Entonces, bueno, le voy a decir, aquí le voy a decir crear una nueva fuente, sí, crear un nuevo diseño, next, crear un nuevo diseño. Ese nuevo diseño pues va a ser como, esta vez sí le va a colocar, va a tratar de colocarle otro nombre, encender LEDs. Muchachos, una recomendación, colocarle la fecha, porque si vamos a trabajar digamos, en un mismo proyecto, empezamos proyecto 1, proyecto 2, el que funciona, este sí, bueno, ustedes ya saben cómo es. Entonces, por eso yo recomiendo colocarle la fecha. Ok. Bueno, una de las facilidades, por ejemplo, pues si yo lo quisiera hacer, no lo voy a hacer, pero si yo lo quisiera hacer trabajar solamente con bloques, entonces aquí le voy a decir crear block design, esto lo voy a utilizar ahorita, le coloco un nombre. Ok. Y entonces él me va a crear como un espacio para yo programar con muñequitos, al estilo LabVIEW. Y entonces, pues tengo la ventaja de que si le doy a este más, aquí me aparecen todos los IP que puedo usar, o sea, sistemas ya diseñados para simplemente ser usados. Y, profe, dime. es bueno en este punto hacer también pues el spoiler ahí de que hay una página que se llama opencore.org donde se suben todos los IP cores del mundo, open source. Entonces, Exacto, lo que no pero esté open ahí source. es porque no existe. Exacto. No, pero Sebastián, mira, yo no sé qué tan bueno sea, ya te voy a explicar por qué. Porque tú te metes y miras un diseño y está muy, muy hecho al estilo, yo sé que Fabián me va a después cuesar, pero muy al estilo de cómo trabaja un ingeniero y es muy difícil leerles y hay veces se vuelve más fácil diseñar uno que bajar un proyecto de esos y que son demasiado generales y demasiado globales.
Eso no quiere decir pues que no se puedan usar y que no sea una herramienta muy grande. Claro, de ahí uno puede mirar cómo hicieron muchas, o cómo hizo otro para resolver un problema. Pero hay veces es mejor empezar desde cero que con esas ayudas. Cada uno pues también lo evaluará desde sus necesidades. Entonces les está diciendo, por ejemplo, miren, aquí me sale, yo le di en Board, y en Board me sale todos los posibles conectores que tengo dentro de la PinQ Z1 y que puedo usar en la PinQ Z1. Si yo voy a usar otro tipo de cosas, entonces pues me tocará, pues cada tarjeta trae lo que puedo usar de la tarjeta. Aquí, por ejemplo, la PinQ Z1 trae un sistema de conexión Ethernet. Y si ustedes miran ahí no está. ¿Qué es lo que pasa? Que si voy a usar el bloquecito de conexión Ethernet, entonces me toca pagar. O sea, hay bloques que no son gratis, que son de silence y que hay que pagarlos. Y esa comunicación, una de las partes de comunicación Ethernet no es gratis. Entonces ahí no aparece. Entonces, bueno, yo no voy a trabajar por ahora acá, yo voy a trabajar en VHDL. Entonces vamos a decirle file, sumar una nueva fuente, next, crear una nueva fila. Esto no lo había hecho ya, que le haya colocado let's encender, ¿cierto? Entonces, si eso ya lo hice, aquí donde dice fuentes, debería aparecer valor aquí. Aparecen dos. ¿Por qué aparecen dos? Una, que es el VHDL, y la otra, que es el diagrama que está aquí. Entonces yo voy a trabajar en VHDL, encender LEDs. Voy a crear mi programa va a ser muy simple. Dos pines de entrada, que va a ser el SW, lo voy a colocar entrada. Un Standard Logic Vector, es solamente dos pines. Y una salida que van a ser los LEDs. A este SW le voy a colocar -0 y este -0, porque en el diagrama él les coloca un -0, pues para que se llamen igual. Y unos LED que van a hacer una salida, Standard Logic Vector, y va a tener tres componentes. El punto y coma no va. Y lo que voy a hacer es una combinación de la entrada para que me dé la salida. O sea, a LEDs 0 le voy a llevar, como lo habíamos hecho ayer, cuando van a escribir en hexadecimal, simplemente escriben la X y comillas. Muchachos, ¿ah? Sí, le hemos colocado la F para cuando SW es igual a 0, 0. Dentro de las cosas que a uno no le dicen es, por ejemplo, esta. Miren, SW tiene 2 bits y LED tiene 4 bits. Recuerden que un número hexadecimal está hecho de 4 bits.
Ok, Mateo, gracias. Otra de las cosas para los que están más, los que están iniciando, los que están menos familiarizados con este lenguaje, les recomiendo un programita muy chévere pues, y, por ejemplo, también les recomiendo trabajar o que nos encontremos directamente nosotros cuatro, nosotros cinco, o sea, excluir a los buenos no, a los adelantados y tratar de que los que estamos un poquito más atrasito a ver si alcanzamos a los adelantados. Hay un programa muy chévere que vi por ahí que se llama Logic Scene Evolution. Yo creo que ya se los había mostrado a algunos. Ese programa es muy bueno porque es él traduce el VHDL a muñequitos o los muñequitos a VHDL. Entonces le permite a uno como entender cuál es la lógica de lo que está haciendo. Pero eso lo podemos hacer más adelante con ellos. Entonces, pero lo que les iba a decir a todos, esto sí es para todos. Entonces, miren, SW tiene solamente 2 bits. Entonces yo podría escribir, pues, que SW sea igual a X, 0. Cuando ustedes compilen y cuando ustedes implementen esto no va a tener ningún problema. Pero esto va a ser quién sabe qué, porque, por ejemplo, es lo mismo que X sea 0 a que por lo menos a que X sea 8. El resultado va a ser igual. No sé si me hago entender. Sí es claro para todos que el resultado va a ser lo mismo si SW entra un valor de 0 o si entra un valor hexadecimal de 8. Porque los bits donde está el 8, el SW no los tiene. Entonces eso va a crear conflictos en la máquina. Sí, ese es el VHDL. Ajá. Pero si uno quisiera... Y el software, pues yo no sé si ya será lo suficientemente inteligente para entender qué quiere decir. Entonces, yo, por ejemplo, evito, y si mi señal no tiene un número múltiplo de 4 para escribir en hexadecimal, no lo hago y escribo en binario. No sé si les quedó claro eso que les quise decir. Que sea 7 cuando SW es igual a 0,1. Es eso porque aparece con corrección. Que sea 3 cuando SW igual a 1,0. Y, a ver, otro error común en este tipo de cosas y que le pasan a uno. Si yo escribo esto, X igual a 1, cuando SW es igual a 1,1 y cierro, el programa, eso está bien escrito, eso no tiene ningún problema. El programa me va a decir, ¿y los otros estados qué? Y entonces, profe, pero es que si yo tengo 2 pines, solamente tengo 4 estados posibles. Eso no es verdad. En el mundo binario de pronto sí, pero en el mundo en el mundo eléctrico, que es el que estamos trabajando, eso no es verdad. ¿Por qué el mundo eléctrico eso no es verdad? Porque resulta que el 0 es un estado lógico entre 0 y 0,5 voltios o 1,2 dependiendo de la tecnología usada. El 1 es un estado entre, pues yo voy a hablar de mi época, entre 3,9 y 5 voltios, pero entonces quedan un montón de estados. Por ejemplo, hay un estado que se llama 1 débil. Ese estado que se llama 1 débil es como el 3,9, o un estado que se llama 0 débil, que es como 1 voltio o 0,9. Hay estados que se llaman indeterminados. O sea, cuando no cayó en ninguno de esos voltajes. Hay estados que
en que la máquina no está segura realmente qué estado es, por alguna alta impedancia o porque no entró corriente, por lo que ustedes quieran. Entonces, por eso en el Standard Logic no se tienen solamente dos estados posibles. Creo que, no sé si recuerden los que han estudiado los estados del Standard Logic, cuántos estados posibles son. Creo que son 6. El 1 fuerte, el 0 fuerte, el 1 débil, el 0 débil, el no identificado, Y el de alta impedancia. el de alta impedancia. Ahí llevo 6. Sí, es algo así, son como, sí, 7, 6, algo así. ¿Cierto? Entonces, cuando siempre en los casos, en el if, en el when case, siempre tiene que aparecer un caso por defecto. En este caso, mi caso por defecto, entonces dice, aquí el error que me está presentando es porque esto es con un guión. En ese lo que le está diciendo, entonces aquí coloqué el x igual a x1, o sea que va a colocar el 0001 cuando se presente cualquiera de los otros casos. También hay que tener en cuenta el rebote de los switches. Las FPGAs actuales creo que traen una resistencia en pull-up. Entonces hay que tener en cuenta que por ejemplo, pues que no puedes tener estados ceros, digamos, al aire, sino que vas a tener entonces un estado en lógica negativa. Eso ya es un poquito más de electrónica, de pensar cómo está diseñada la tarjeta, porque muchas veces, claro, uno piensa que yo programé y que mi sistema está en 0. No, resulta que mi sistema está en 1 porque tiene resistencias pull-up. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Eso le hace cometer unos errores, sobre todo en el reset. Porque uno coloca el reset en 1 y resulta que toda la tarjeta está en reset en 1, porque el reset está conectado a una resistencia pull-up. Bueno, entonces, hasta ahí, muchachos, es claro. Sí, señor. Bueno, esto fue lo que hicimos prácticamente ayer. Ahora lo que yo voy a hacer es colocarle los pines. Como yo no utilicé la información de acá, yo no arrastré esta información, pues él no sabe qué es LED 0 ni qué es SW, entonces yo voy a buscar la información de los pines. Para cualquier tarjeta, por lo regular, esa información pues, uno la encuentra fácilmente en internet. Les voy a mostrar cómo buscarla. Como suele suceder, hoy no la encontraré, pero lo voy a intentar. Voy a buscar pines, PinQZ1. Por lo regular es un GitHub. Todo esto es carreta. Eso no me va a llevar a donde están los pines que necesito, sino la descripción de DigiLane. Entonces, bueno, muchas gracias. Fabián ya me mandó la dirección. Yo iba a colocar GitHub aquí. Entonces me aparecen los pines. No utilicé la tuya, Fabián, yo también soy capaz. Me tienes que tener que utilizar la tuya porque no aparecen. Bueno. Sí, es que parecía como en otra. Mírenlos aquí. Aquí hay. Pero por lo regular de las tarjetas todas están en esos. Alguien se preocupó ya por subirle uno a eso. Realmente también están en DigiLane, pero como que para mí no se me han vuelto tan intuitivos buscar este tipo de información. Entonces, la busco que otros la hayan ya subido. Voy a copiar todos los pines, no solo los que necesito, sino todos para siempre tener el mismo archivo, arrastrar ese archivo. Copié esos pines, voy a crear un archivo en el Vivado con los pines.
Y esta vez le voy a decir File, que me sume una fuente. En este caso, mire que es que cuando yo voy a sumar una nueva fuente, un nuevo archivo para trabajar, tengo los constraints. Los constraints son los pines. Hay otros archivos de constraints que es para el tiempo y para área. Pues estas son las fuentes de diseño, o sea, VHDL o Verilog. Y estos son las fuentes de simulación. No sé el mouse. Cuando uno le enseñan VHDL, le enseñan un montón de, ¿cómo decirlo? Características, no, de operaciones que tienen que ver con el tiempo y tienen que ver con la simulación de un circuito, porque el VHDL está hecho para simular circuitos, no para diseñarlos. Lo que pasa es que digamos que lo uno conllevó a lo otro, ¿cierto? Cuando se estaban haciendo todos estos circuitos en los 70 y en los 80, donde se estaban haciendo los CLPs y los sistemas de alta complejidad, se necesitaba un sistema para simularlos. Entonces, como un software que le vaya colocando señales, que vaya esperando tiempos y que al final, pues mire cuáles fueron los resultados. Entonces, lo que pasa es que ese mismo software también sirvió para diseñar ese hardware. Entonces, como que se complementó y entonces tenemos VHDL de diseño y tenemos VHDL de simulación. Y entonces aquí es cuando yo voy a crear una fuente de simulación para mi diseño. Por ahora no lo voy a hacer, eso es para crear un test bench. Voy a crear en este momento un constraint, next, lo voy a crear, lo voy a llamar pines, es bien original. Finalizar. Entonces vamos a fuentes. Y aquí en fuentes, donde dice el constraint, va a aparecer pines. Y aquí en pines voy a copiar los pines. Pero todos los pines están, en este momento todo está descrito. Y entonces cuando yo lo implemente me va a decir, oiga, ¿y dónde está este pin? ¿Y dónde está este? ¿Y este para qué sirve? Entonces voy a comentar todo esto. Lo pueden comentar usando doble numeral. Le digo que los comente. Ya quedó todo comentado. Y quedamos como al principio, o sea, que no tenemos nada. Vamos a buscar los switches, que es lo que estamos usando. Y los vamos a llamar exactamente como yo los llamé. Entonces aquí es donde va el nombre. SW-0, el pin 0, y SW-0, el pin 1. Entonces, claro, él está apuntando a los SW de la tarjeta PinQ que yo tengo en este caso. Muchachos, una cosa que hay que tener en cuenta es que yo puedo, miren la electrónica que están describiendo aquí. Este es el pin, entonces el pin es el M20, el pin es el M19. Esos pines están agrupados en una cosa que se llaman bancos y esos bancos permiten un tipo de electrónica. En este caso, le estoy diciendo que la electrónica que vamos a hacer es una electrónica CMOS que está dada a 3.3 voltios. Eso no quiere decir que sea la única. Por ejemplo, yo creo que esta tarjeta puede venir con un CMOS 1.3. Pero si yo hago eso, y como estos dos están en el mismo banco, me va a decir, oiga, es que los dos tienen que estar en la misma situación eléctrica, porque si no voy a causar algún tipo de error. Entonces, devolvámonos a donde estaba. También me pueden decir, profe, ¿yo cómo sé que esto es un IO estándar, que es el EBC-MOS 33, porque hay TTL y hay otro tipo de electrónica? Y entonces yo saqué de la manga el 1.3. No siempre uno lo hace por aquí, esta es la más fácil, sino que dentro de las herramientas hay una que es Run Implementation, y en ese Run Implementation es
Cuando yo haga la síntesis, esto se me va a activar y le voy a decir, voy a utilizar este tipo de herramienta, me va a abrir otro panel donde me va a mostrar los pines, donde me va a mostrar el tipo de electrónica que tiene cada pin. Entonces yo puedo ir escogiendo cuáles son los pines que voy a usar. Eso no es que sea muy engorroso, pero sí quita otro poco de tiempo, entonces no lo voy a hacer. Entonces, como ya tengo aquí los pines definidos de la forma más global, más genérica, me voy a quedar con este archivo. Spartan 3E, ese era. Entonces, bueno, ahora ya hice ya diseñé el encender LED, ya tengo los pines. Voy a quedarme con este. Y entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es hacer la síntesis para ver si el programa está bien escrito. Profe, y faltan los LEDs. ¿Qué me falta? Sí, perdona. Tienes 0 por mostrar la ignorancia del profesor. ¿Cómo la llamamos? Con S. Estoy bien. Ya no me pueden calificar. LED 0. LED 0. LED 0. Y LED 0. Ya quedaron los LED. Ya, bueno, aguardo. Y entonces le doy síntesis. Solamente le di síntesis porque en este momento no me interesa generar el bitstream. Porque voy a hacer un cambio. O sea, este es mi programa. Este sería el programa que yo guardaría en la FPGA y miraría si funciona. Entonces, es VHDL puro, o sea que solamente está en la parte del piel. Hasta el momento no se conectó o no se ha conectado con la parte del PS. Entonces es un programa en VHDL y estamos utilizando solamente la parte de la FPGA. No sé si para lo que yo quiera hacer ya me funciona sin la síntesis. Yo creo que sí, yo creo que va para la síntesis. Estas son cosas que tardan. Mi computador es un computador pobre, no como los 8 y los 17 y los 34 núcleos que ustedes tienen. Que va, el mío es de 4 núcleos. Voy a cancelar. Ahora para cancelar el proceso se demora otra media hora. Entonces, después de la síntesis, viene la implementación. Y después de la implementación, pues generar el bitstream, abrir el manejador de hardware. Él debería encontrar mi tarjeta, autoconectar. Debería encontrar mi tarjeta, tengo la PIN-Q conectada. Aquí ya empezó a permitir accesos, eso no lo vieron ustedes. Entonces ahí apareció la FPGA que voy a programar. Como no tengo bitstream, entonces no me va a dejar pues, a programar nada. Muchachos, para que nos vayamos acostumbrando, hay que buscar dónde quedó el bitstream, porque ese bitstream se le pasa a la FPGA a través del explorador, conectándola por internet, para yo trabajar a través de Python con ese bitstream. Entonces, ese bitstream que le va a decir la FPGA, el VHDL de la FPGA, se lo puedo pasar no por el cable de USB, sino que se lo puedo pasar por el cable de Ethernet para usarlo desde el Python, pero por ahora eso tampoco lo va a hacer. ¿Cuántas tarjetas no tienen Wi-Fi? Voy a programar un device, qué raro porque no tiene ningún punto bit, o sea, no tiene ningún bitstream. Entonces lo que les decía que iba a hacer es que voy a regresar a cerrar esto. Pero hay que programarlo. Y voy a conectar, encender LEDs al SynQ. Entonces cuando yo le doy, entonces lo voy a arrastrar. Lo voy a arrastrar y lo voy a pasar aquí a dibujito. Entonces ahí apareció, mírenlo ahí. Entonces este es encender LEDs.
Encender LED tiene una entrada que es SW, que es de 2 bits, y tiene una salida que es LED, que es de 4 bits. Ahora lo que yo quiero hacer para poderlo manejar desde el PS es bajar el procesador. Puedo bajar 2 procesadores. El ThinQ, que es el procesador embebido, y el Blaze, que es un procesador desarrollado en hardware. O sea, lo que en principio hace mucho tiempo se llamó una IP, ¿cierto? Un producto intelectual hecho para que fuera programado al mismo tiempo dentro de la FPGA. Entonces está el MicroBlaze, que tiene exactamente la misma arquitectura que el ThinQ. ¿Cierto? Cuando se programó el MicroBlaze, realmente se hizo con la misma arquitectura. ¿Estos son qué procesadores me recuerdan? ¿ARM o AMR? ARM Cortex 9, si no estoy mal. Sí, bueno, pero la arquitectura es la de ARM. Sí, ARM. ¿Cierto? Entonces, cuando se programó el MicroBlaze para las Spartan, pues que todavía no traían procesador embebido, era una ARM. Cuando ya se embebió el procesador, pues aprovechando que el embebido era una ARM, pues se hizo una ARM. Además que Silence compró esa compañía o esa compañía compró Silence. ¿Cuál de los dos? No, ninguna de las dos. ARM No, una. va a comprar otra compañía que se llama Nvidia y al final no lo lograron. Todo el mundo se opuso. Son una compañía aparte. Pero yo no tenía entendido que ya uno era el otro. No, No, esa porque es independiente. AMD la que compró a Silence. ¿Quién fue el que compró a Silence? AMD, la competencia de Intel. Sí, es que yo creo, yo tenía Pero no como ARM. entendido eso. Sí, Pero pero bueno. AMD es una productora de chips, de procesadores. Sí. ARM es la que se craneó esa arquitectura, que es otra cosa diferente. Sí, ARM como compañía es independiente, no le pertenece a ninguna de esas empresas grandes. Y ellos lo que hacen es diseñar arquitecturas. Bueno. Sí, esa arquitectura le pertenece a esa empresa que se llama ARM, pero no es que le pertenezca Listo. Entonces, a eh, Silence. en Daphne, en la primera propuesta de Daphne, no traía un procesador embebido. Entonces, para embeber el procesador había que utilizar MicroBlaze. La ThinQ, la PinQ, toda esta, digamos, la Z7000 y la Z de UltraScale, ya todas vienen con el ThinQ embebido. Otra de las cosas es que el software ya es lo suficientemente inteligente, antes no lo era. Por ahí encontré Entonces, si yo utilizo un sumador que el sea un driver IP para core, convertir esta en una PIN. él utilizaba el sumador que traía adentro, porque las FPGA antes traían algunas estructuras. Y si yo diseño mi sumador, Sí, se le mete por acá. él lo programaba en VHDL. Ya él tiene la inteligencia para darse cuenta, ve, usted está utilizando un sumador, entonces no se lo voy a diseñar, sino que voy a utilizar el IP que ya está diseñado. Entonces muchas veces, por ejemplo, en el caso de la PinQ, si yo utilizo el MicroBlaze, él de todas maneras va a utilizar el ThinQ, porque me dice, no, pues yo para qué voy a hacer otra cosa si yo ya tengo la herramienta. ¿Cierto? Entonces ya, digamos que eso ya pasa muy al oscuro de lo que uno hace. Entonces podría utilizar cualquiera de los dos. No me voy a meter mucho en las características del ThinQ, pero sí hay una cosa que tenemos que mirar, y es que las conexiones son utilizando el bus IC. Miren, MASI-GPO, MASI-GPO, este es el reloj, el reset y el bus. Entonces tengo un problema, claro. Yo necesito comunicar mi ThinQ con mi programita de encender y apagar LEDs. Entonces, para eso, hay dos herramientas, que es utilizar el DMA, o sea, cómo con el DMA puedo conectar eso, o utilizar un IP core hecho exclusivamente para mí, que me maneje el bus IC. Esa es la que voy a usar, y esa es la que, pues, por lo menos la que yo siempre uso.
Y entonces para eso vengo aquí a herramientas y le voy a decir crear un IP, un empaquetado que se comunique, que tenga el bus IC. Entonces vamos a crear, entonces next, lo voy a crear acá, nuevo, que tenga periférico AC. El nombre, me encanta lo creativo de los nombres. Sobreescribir si ya existe. Bueno, otra de las cosas, cuando yo cree el IP, él va a quedar solamente para este programa. Si yo vuelvo y abro otro programa, otro proyecto, y quiero utilizar mi IP y voy a buscar en el catálogo de los IP Core, no lo voy a encontrar. Profe, Sí, profe, usted porque lo quiere crear, pero Chainlink ya provee uno que se llama Axi Smart Connect. bueno, lo tendría que mirar. Ahí lo pone y ahí, pues usted escribe Axi y ahí le sale. Pero Termino sí, este, después se puede mirar. Sí, 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 termino tranquilo, este y miramos la cómo, idea. porque mira este lo que hace. Entonces, next va a ser, bueno, va a ser, va a manejar el puerto ICE, ese es el nombre que va a tener dentro del proyecto. Tipo de interfaz va a ser light, full o stream. Light solamente para mandar de a dato, stream para mandar una cantidad de datos o la combinación de los dos. O sea, light porque es más simple. Un esclavo, aunque ese de esclavo o de maestro yo lo termino cambiando en el programa, ¿cierto? Realmente él recibe órdenes. ¿Recibe órdenes de quién? Del programa que vamos a escribir en Bitis. O sea, él no, digamos, él no tiene interrupciones como para interrumpir algo para ser maestro, sino que al fin y al cabo él es un esclavo. O sea, desde el computador le digo escriba o desde el computador le digo lea. Pero él no, digamos, como tal, no, ni escribe por voluntad propia, colocándome esa voluntad entre comillas, ni lee por voluntad propia. Entonces simplemente es como un negociador de señales. Ancho del dato de 32 bits. Lo tengan en cuenta porque ahorita me tocará rellenar. Y número de registros, pues realmente necesito, si ustedes lo piensan, necesito uno. Y por ese uno me puedo comunicar. Conecto LEDs y SW a ese solo registro. Pero él me da 4, entonces voy a usar los 4. O sea, es lo mínimo. Aquí me dice de 4 a 512. Entonces voy a utilizar 4. Next, lo voy a editar y le voy a dar finalizar. Entonces me va a abrir otra herramienta que yo creo que ustedes no la están viendo, ¿no? Aquí es donde empieza el curso por cobro, para que ustedes vean qué es lo que yo estoy haciendo. Depositen en la cuenta de siempre. En el OnlyFans queda el resto del curso. Sí. Listo, me salió esta herramienta. Entonces, en esa herramienta lo que yo tengo es un VHDL y ese VHDL lo que tiene es el manejo, veas este. Entonces lo que tiene es el manejo del puerto ASI. No sé, en este momento yo no, eso va a estar oscuro para mí. Después si quiere hablamos de cómo funciona ese puerto, pero ni yo me voy a poner a diseñarlo, ni yo me voy a poner a entenderlo ahora. Simplemente sé que ese puerto lo que hace es leer 4 posiciones de memoria o escribir en 4 posiciones de memoria. ¿Cierto? Eso es lo que hace ese puerto. Y se comunica pues con un programa, con un subprograma, no sé por qué lo hacen así, pero así lo hacen, con un subprograma donde maneja ese puerto. Entonces, hasta el momento eso parece muy enredado. Voy a abrir el subprograma y miren, vean,
ustedes se van a encontrar que en su programa le dice a uno, use o sume sus puertos aquí. Y al final de este programa le dice a uno, coloque su lógica aquí. Entonces, o sea, ustedes aquí pueden hacer un programa, el que ustedes quieran en VHDL, con la rigurosidad, con lo robusto que ustedes quieran en VHDL, donde los pines de entrada y los pines de salida simplemente van a ser estas posiciones de memoria. Y entonces a ver si yo me hago entender. SLB Rec 0 es la posición 0 de memoria que puede ser escrita desde el computador. SLB Rec 1 es la posición de memoria 1 que puede ser escrita desde el computador. SLB Rec 2 es la posición de memoria 2. Bueno, ya en este 3 que puede ser escrita del computador. Y SLB Rec 3 es la posición de memoria 4 que puede ser escrita del computador. Mientras que Rec Data, es la posición de memoria 0 para ser leída desde el computador. Rec Data Out es la posición de memoria 1 para ser leída desde el computador. Esta es la posición 2 y 3 para ser leídas desde el computador. O sea que yo puedo usar, si yo escribo algo, puedo usar este registro para ver qué fue lo que escribí. Y yo puedo usar este registro para leer algo en el computador. No sé si, bueno, esto lo discutimos ayer, Mateo y Fabián, pero yo no sé, Sebastián y Valentina, si me entienden esto, y si le encuentran algún parecido al Comblock. O si lo entienden. Pues honestamente el Comblock para mí es una caja negra. Entonces yo sé cómo funciona y pues más o menos sí hace lo mismo, ¿cierto? Pues, pero sí, o sea, hay que revisarlo mejor. Pero hace lo mismo, es una asignación de direcciones de memoria al fin y al cabo. Entonces, lo que yo quiero hacer es conectar ese VHDL que yo acabé de hacer, que tenía unos LEDs de salida. Entonces, para yo leer esa información, voy a colocar unos LEDs de entrada. ¿Desde cuánto? De 4. Y un SW, que ya no lo quiero manejar desde los switches, sino que lo quiero manejar desde el computador. O sea que deberían de ser una salida porque este maneja la información que va a llegar desde el computador a mi bloque. Ayer cuando lo hacíamos, Mateo me decía, bueno, como que no entiendo lo de los pins. Cuando veamos cómo funciona, cuando lo veamos otra vez en el diagrama, de pronto se me vuelve más claro. Y las preguntas sobre los pines las respondo allá. Y de pronto, si hay necesidad de volver hasta aquí, volvemos. Entonces, bueno, tengo esto. Yo quiero ver que me mande la información, cómo se encendieron o cómo se apagaron los LEDs. Entonces, el que va para el computador es este, Rec Data, ¿cierto? Ya sea por el puerto 0, por el puerto 01, por el puerto 10 o por el puerto 11. Entonces aquí, en lugar de colocarle SLB Rec 0, que esta es la información que va para el computador, le voy a colocar lo que está en los LEDs. Pero recuerden que este registro es de 32 bits.
y que LED solamente es de 4 bits, o sea que me toca completar eso. ¿Con cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en hexadecimal y concateno con LEDs. Ahí me quedaron 32 bits. Con LEDs 1 le había colocado. Entonces lo que va a entrar por LEDs 1 lo va a mandar al computador por regdatado. Y a la vez, yo quiero manejar SW. Entonces, SW1, creo que así lo llamé, va a ser esta señal SLB Rec 0. Pero recuerden que ese SLB Rec 0 es de 32 bits. O sea que no puedo conectarlos todos, solamente voy a conectar de 1 a 0. Y quedó mi programa. Yo, ¿cómo lo llamé? A SW solo, la colocaré el 1. Ya debo estar correcto. ¿Sí entendieron lo que hice? Entonces, los LEDs los estoy mandando a regdatado. Cuando yo quiera ver qué tienen los LEDs, entonces simplemente leo regdatado. Cuando yo quiera manipular SW1, entonces lo que voy a hacer es escribir la información en SLB Rec 0. No sé si de pronto tengan alguna pregunta sobre la lógica. No. Todo claro, todo muy enredado. Bueno, muchachos, estos pines que coloqué yo aquí, pues no están diseñados o no están puestos dentro del empaquetado de mi IP. Entonces, miren, vean. Entonces, este que es el programa que llama al otro programa, por decirlo pues como su rutina, aunque no es, llama a esa componente. Pero a esa componente le acabé de colocar 2 pines. Entonces le tengo que colocar los 2 pines aquí también. Y estos 2 pines los voy a colocar aquí, pues en el paquete más grande, para poder conectarlo el uno con el otro. Entonces, ahora lo que nos hace falta es implementarlo. Control B, lo voy a implementar, voy a conectar LEDs 1, precisamente con LEDs 1. Y SW1 con SW1 de la salida. Simplemente lo que estoy haciendo es implementarlo. Ya no debe haber error. Voy a guardar. Y aquí en este resumen del proyecto, perdón, ahí no era, aquí en este empaquetamiento, entonces me va a ir diciendo ya qué cosas están bien. La identificación está bien, la compatibilidad está bien. Y aquí simplemente, esto es más sencillo, entonces realizar los cambios para los nuevos parámetros, los puertos que acabé de ingresar, y aquí abajo le voy a decir entonces que reempaque o bueno, organice otra vez ya mi IP. Entonces él va a decir que ya finalizó, que si quiero cerrar, yo digo que sí. Y entonces volvemos otra vez a nuestro proyecto. Dime, Fabián. Pues el estudiante queda, a ver si me podía. Momento. ¿Aló? Hola. Sí. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Que soy un estudiante que a ver si me podía mostrar otra vez las modificaciones que hicimos en el otro. Sí, claro. Entonces, bueno, les va a mostrar, ya les va a mostrar cómo quedó empaquetado y de ahí lo abro para que miremos a ver. Entonces, lo llamé MyIP,
les decía que cuando uno utiliza este tipo de, pues, este es una IP que yo creé, tengo que crear como una especie de repositorio en privado para que me permita usarlo en todos los proyectos, porque solamente me va a permitir usarlo como en este proyecto. Entonces, miren, este es mi proyecto, este fue el que yo hice. Miren, entonces tiene la conexión AC. Entonces, puedo conectarla directamente al puerto AC. Bueno, dije, puedo conectarla. Tiene que, ahorita él nos va a mostrar, porque aquí tiene que haber como otro que maneje, como un multiplexor que maneja puertos para manejar el puerto. Pero lo que sí me interesa conectar ahora es el SW al SW. ¿Cierto? O sea, entonces el SW va a manejar el SW de ese código VHDL y no los SW que tengo en la tarjeta. Los LEDs vamos a hacer externos. Entonces vamos a hacer externo, o sea, para que salga. Y recuerden, bueno, aquí me le volví a colocar otro guión cero. O sea, ya no coincide con el de los pines. Entonces ahorita cuadramos eso. Pero este LED, como yo también quiero verlo en el computador, entonces lo voy a conectar con este LED que está aquí. Entonces, esto lo hice como para que entendamos, SW es salida, porque aquí va a manejar esta entrada. Y LED es entrada, porque está conectado a esta salida. Digamos que es una alimentación para yo ver qué está pasando en los LEDs. Entonces, bueno, ahora sí volvamos pues. Entonces, editar. Ok. Ya te va a mostrar otra vez, esto es lo que hay que pagar. Entonces, bueno, yo creo que con el dibujito ya nos hicimos a una idea. ¿A qué idea? A que LED entra al IP y SW sale del IP. O sea, SW lo voy a escribir desde el computador. ¿Y dónde está? No grabamos nada. Estoy abriendo otra cosa. Auxilio. Me salió, pero me salió el común, el que no se le ha hecho nada. Bueno, voy a cerrar. Editar. ¿Desear reescribirlo? No. Vamos, sí, pues. Este sí. Como les dije, este es el que tiene que pagar. Entonces, bueno, volvamos a mirar. Entonces yo había hecho unos LEDs que son entradas en este paquete y un SW que es salida de este paquete. Si LEDs es entrada, lo que yo puedo hacer es leerlo. Si SW es salida, entonces yo puedo escribir sobre él. Entonces, cuando yo hice la modificación en el IP, que ya el IP es este que está aquí más adentro, cuando yo hice la modificación, entonces, ¿por qué no aparece la más suciedad? Aquí sí aparece. Entonces, aquí sí están. Aquí no están.
Bueno, vamos a hacerlo otra vez y aprovechamos y miramos. Voy a cumplir control C. Aquí están. Aquí están. En esta componente no están. Vamos a ver. Deberían haber estado porque... Entonces, bueno. En los registros que yo voy a trabajar solo, toda esa carreta es para escribirle registros, no más. Entonces recuerden que lo que había dicho era que el rec data es el registro que yo puedo leer. O sea, entonces aquí lo que hago es conectar los LEDs para leer en qué estado están los LEDs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahí van 28 y concateno con LEDs 1. Es cada que yo apunte a este registro, lo que voy a hacer o lo que estoy leyendo son los LEDs 1. ¿Correcto? Pero ahora yo necesito controlar, escribir desde el computador el SW. ¿En cuál registro es que yo puedo escribir? Puedo escribir en este registro, en SLB-Rec0. Entonces, SW1 es una salida, le voy a enviar lo que yo escriba en SLB-Rec0. Y recuerden que SLB-Rec0 es de 32 bits. Entonces yo solamente puedo escribir 1 down to 0. Todas las sesiones sacando trabajo. Sí. No, yo... Hola. No. Ya, pero sí queda un poquito más claro eso. Me estaba tomando el blog por tu casa, pero no estoy grabando. Sí, profe, ya está más claro. Fabián, Sebastián, Valentina. Sí, profe, estamos siguiendo lo de la pista. Listo. Entonces voy a volver a hacer lo mismo que hicimos ahorita, guardar, espero que esta vez sí. Entonces miren, hay cosas que en este momento cambiaron porque yo cambié file, o sea, hacer esa parte. Y pues repaquetar, o esa palabra sí existe, no sé. Y me va a decir, pero el paquete que teníamos ya cambió. Entonces le vamos a dar que le haga un update. Pues, que vuelva y ensamble con el paquete que ya, digamos, con el nuevo. General, pues, ahora me dice que tengo otro error. Bueno. Ustedes no están viendo esa parte. Bueno, y quiera porque ese es un error. Bueno, lo que hice fue que cuando abrí, me dijo que necesitaba volver a hacer el update del paquete que ya había creado. Le dije que ok, me salieron 2 errores. Esos 2 errores tendrán que ver seguramente con estas conexiones, porque no les gustó las que teníamos. Vamos a hacerla otra vez. Vamos a decirle que hacer conexión externa, conectar LEDs con LEDs, conectar SW con SW. Y como el simple está aquí, entonces ya digamos que prácticamente terminamos, vamos a decirle que haga una conexión automática. Entonces él va a conectar el S0, el AC, con el AC del procesador. ¿Cómo lo conecta? A través como de una especie de multiplexor que conecta los puertos X. En este caso nada más tenemos uno, entonces conecta el puerto maestro del SYNQ con el esclavo de mi IP. Por aquí desaparece conectado. ¿Sí? Entonces, vamos a decirle run block automatic, no sé cómo decirlo.
Automation. Aquí, en ustedes pueden validar si el diseño tiene errores. Cuando tiene errores, muestra que tiene errores. Cuando no tiene errores, no garantiza que no tiene errores, pero por lo menos es una primera parte. Lo que sigue es que este diseño está hecho en bloquecitos. Entonces hay que pasarlo, hay que convertirlo a VHDL. Entonces vamos aquí donde dice fuente. Es este diseño. Este que tiene los 3 punticos en este momento es el diseño que se le está haciendo el análisis. Si usted le da por hacer síntesis, implementación y generar el VStream, está haciendo el de encender LEDs. No el del dibujito que se llama Design One. Entonces a este Design One le vamos a decir crea un HDL, o sea, cree el HDL. Entonces él va a crear, digamos, el HDL de toda esa carreta que tengo ahí. Él me va a permitir ver el lenguaje VHDL de todo lo que está escrito ahí. Solo lo que no me va a permitir ver es el syncing. De resto me permite ver todo lo otro, pues porque todo igual. Un solo programita que hay, lo hice yo. Entonces él me permite verlo. Entonces esperamos a que me muestre el VHDL. Entonces miren, cuando ya apareció de esta manera es porque ya creó el VHDL. Ya uno puede mirar aquí y empezar a ver los VHDLs de cada una de las cosas que me permite ver. Bueno, en ese VHDL le vamos a decir, pues que vean, él lo pasó automáticamente. Si él no lo pasara automáticamente, entonces ustedes vienen aquí y le dan Set as Stop, o sea, como sea este el programa que yo quiero analizar. Entonces ya es este. Entonces ya todo lo que haga va a ser con respecto a Design One. No van a encender LEDs, no. Y pines, pues como está en este proyecto y no le he dicho que sea solamente de encender, entonces él lo va a entender también para esto. Entonces como pines, aquí por ejemplo, SW desaparece. Y LEDs, vamos a quitarle ese guión 0. Entonces le dan clic aquí y en propiedades, que no los veo, external properties, aparece LED, le voy a quitar ese guión 0. Pues ya quedó con LED guión 0, vamos a pines. Vamos otra vez donde los tenía yo definidos. Estos dos no van, ya no tengo SW, que el SW lo va a manejar desde el... Pero si se dejan, se quedan Desde el computador, desde ahí. los que sí van son LEDs, y miremos que sí se llaman igual. LED-0, y en mi dibujo, a ver dónde se me perdió mi dibujo, se llama LED-0. Estos él los clasifica y los coloca automáticamente porque necesita manejo de memoria y necesita conexión, maneja la conexión USB, maneja ese tipo de puertos. Aquí aparece una cosa que se llama Address Editor y Address Map. Entonces, muchachos, desde el principio, desde que yo abrí el IP, empecé a hablar de que yo voy a escribir en una posición de memoria, en otra posición de memoria. Entonces, aquí está la posición de memoria que le dio a mi IP. La posición de memoria que le dio a mi IP es 43C00000 en hexadecimal. Si yo aquí tuviera otras cosas, en mi diagrama tuviera otras cosas, otros IP, aquí aparecerían el resto, las otras de memoria con las que yo me voy a comunicar con ese sistema. Entonces, bueno, lo que sigue, ya hice la implementación, ya hice lo de los pines, ya run síntesis, run implementation y generar el VStream. Entonces vamos a generar el VStream, vamos a salvar, mis humildes 4 núcleos. Profe, una pregunta. Si yo del archivo de constraint no elimino los switches, ¿qué pasa? Por acá estaba discutiendo con Fabián 2 posibilidades. Una, que se pueda manejar directamente desde los switches y al mismo tiempo desde la terminal que vamos a utilizar para manejar esto. O la otra es que entre en conflicto y quememos la FPGA. Ninguna de las dos.
Ya les voy a explicar por qué ninguna de las dos. Primero, si usted le coloca los pines, te va a aparecer, dependiendo, creo que dependiendo del programa, yo creo que ya en este no aparece. En los programas anteriores te apareció un error. En este te va a aparecer un warning. Te va a decir, oiga, tengo un pin al aire. Ya, y. Que al aire si de todas formas está conectado a los LEDs, ¿no? ¿Ah? O desde el HL ya. No, porque mira que aquí no está conectado nada a un pin externo. Ah, en el que se llama encender LEDs. Sí. No, en el que se llama, no, porque el que estamos analizando es el diagrama. Este. Por eso, en este diagrama hay un pin externo que se llama LED 0, Sí, ¿cierto? Pero no hay un pin externo que se llame switch. exacto. No existe, pues, mejor dicho. No existe. Entonces no va a pasar nada. La otra es que usted le diga a este que va a ser un pin externo y te esté por aquí una entrada. Y No, aquí te no aparece se un ve cuál es el conflicto. switch. No, no se está viendo el mouse. ¿Dónde está señalando, profe? ¿Dónde dice switch 0? ¿En encender LEDs o dónde? En el que, Ahí vean, ya se ve. si yo ahí coloco un pin externo, tiene dos entradas. Perdón, mira. Ese switch quedaría con dos entradas. Exacto. Ese quedaría con dos entradas simultáneas. Eso es un cortocircuito. No te lo va a permitir hacer. Listo, entendido. O sea, de entrada, entonces, tenemos que pensar, por ejemplo, en una especie de multiplexor. O, por ejemplo, colocarle una O analógica. Ujú. O sea, que permita el manejo desde las dos partes. O una I, porque una O, tendríamos problemas con la O. Porque si usted coloca en una parte 1, en la otra parte no hay control. Sí, problemas, mejor dicho. Pues tendríamos que hacer otra lógica, pues eso no quiere decir que sea imposible. Sí, una lógica que permita o manejarlo desde la terminal o manejarlo desde el pin físico. Sí, Sí, no, entendido. listo. Bueno, a mí me está generando, en este momento está, bueno, va a empezar la implementación, que es la que me da más miedo. Porque en la implementación es donde salen los errores de electrónica y yo tengo que ser sincero, mi conocimiento no es tan amplio en la parte de la electrónica en la FPGA. Entonces hay veces me pone a cascabelear los de implementación. Son muy comunes que, por ejemplo, los LEDs, uno pensaría que están en el mismo banco, no están en el mismo banco. Le cambió la electrónica a uno. Le cambió la electrónica, por ejemplo, a un switch que coincidía con el banco de un LED, de uno solo. Entonces, claro, eso ya empieza a tener conflictos porque usted él le dice, oiga, ¿qué electrónica utilizo? La CMOS, la TTL, ¿sí me entienden? Entonces, hay veces ese tipo de cosas son conflictivas. Hay veces él entiende señales como si fueran de reloj. Y entonces las señales de reloj solamente tienen 4 posibles señales. Y entonces le dice, oiga, pero usted me está usando un pin. Sí. Pero no, que es que no me acuerdo cómo fue que hicimos lo del poner ese diseño como el top para que sea la compilación. Mira, bueno, como este ya está aquí, no me va a salir. Voy a hacerlo con encender LEDs. Entonces te paras en encender LEDs. Ajá. Y le das clic derecho. Mi computador está lentísimo. ¿Cierto? Está clavado en la implementación. Le da clic derecho y por allá aparece Set as Stop. Ok. Set as Stop. Y entonces con ese ya él cambia al otro proyecto. No, pero no, porque si ya está como top, lo tienes que decir a otro. Ah, listo, o sea, que está. Bueno, hola. Hola, sí, ya. Bueno, ahí. Debía haber dejado un núcleo para la comunicación.
En este momento mi sistema está haciendo lo de la síntesis, pues generando el VStream. No sé si les parece bien, aunque no era el objetivo del curso, pues parar, esperar que el VStream esté y continuar en otra sesión con el Vitis. Además que con el Vitis quiero hacer dos cosas. Profe, Sí, si quiere, para conectar con esa parte que me parece que está muy apropiado, les puedo compartir cómo está distribuido ese repositorio que exactamente empieza donde uno asume que ya tiene un IP core en VHDL, en Vivado, perdón, y lanza el Vitis y empieza la implementación en el C o en el FreeRTOS en caso tal. ok. Entonces, si quiere, les puedo compartir pantalla de cómo está hecho ese repositorio. Dale. Es algo pues muy simple, pero para... A ver. Es el de Cristian. No, ese lo hicieron nuevos los muchachos, los nuevos, Ah, los bueno. estudiantes de doctorado. Pero sí, o sea, Cristian hizo un par de diapositivas, pero en las presentaciones, pero los laboratorios los hicieron exclusivamente los muchachos. Miren que esto no me deja compartir. Ah, bueno. Listo, ahí lo están viendo, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces, acá en la wiki, que este es como el inicio, está la presentación, pues algo muy básico, entonces uno inmediatamente se tira al GitLab y ahí están los laboratorios. Bueno, entonces son 8 laboratorios, empezando desde lo más básico, que es exactamente donde acaba de dejar el profesor Jorge, y ya luego un proyecto. Entonces, el laboratorio 1, por ejemplo, se llama el flujo de diseño entre Vivado y Vitis. Entonces aquí explican, esto hay que leerlo pues con detenimiento, pero explican exactamente cuál es la diferencia y cómo se pasa de uno al otro. Entonces, si podemos observar, con el profe hemos pasado por todas estas etapas hasta esta, donde dice Export Hardware to Vitis, ¿cierto? Entonces, cuando se genera el bitstream, que es donde estamos, uno lanza el Vitis y toma ese archivo de hardware, digámoslo así, como plataforma. Y esa plataforma la toma el Vitis y sobre ella es que se escribe el código en C, el software. O en caso tal, pues se le mete un FreeRTOS o bueno, lo que sea. Y se escribe la aplicación en C. Entonces ya se hace el debug y ya ahí se carga la placa. Entonces no se carga la placa como hicimos antes desde el Vivado, directamente que decía Program Device, sino que se espera hasta escribir el software y desde el Vitis es donde se le manda el programa. Entonces acá está pues como toda la explicación, me parece muy importante leerlo bien porque la verdad está muy bien detallado. Y bueno, a ver. Bueno, esto fue lo que acabamos de hacer con Jorge, de hecho. Aquí simplemente utilizan el SyncQ, pero no le hicieron ningún IP core extra ni le hicieron nada raro, simplemente es como utilizar el procesador nomás y programarlo en C, en el Vitis, como si fuera, no sé, el STM32 con el QID, ¿cierto? Entonces es lo mismo. Entonces acá está la explicación paso a paso de cómo se hace. Y bueno, cómo se conecta la setboard, que es la que tenemos allá. Entonces la idea es hacer el Hello World. ¿Y se acuerda, profe, cuando lo hicimos la otra vez por el puerto WARP? Entonces acá lo hacen de similar y
el resultado es sacar en una terminal el Hello World. Si uno sabe hacer esto, ya sabe hacer todo el flujo de diseño básico. Y ya lo que sigue es empezar a jugar con con los periféricos y con las disponibilidades. Entonces luego están los GPIO, el read and write de los GPIO, que es lo más importante, lo más básico. Entonces acá está la estructura básica del PL y del PL y la interconexión entre ellos. Y miren que es el AXI, lo que nos decía el profe. Entonces vuelve lo mismo, o sea, todo el flujo de diseño, paso a paso, muy explícito. Está como la arquitectura interna del SYNC. Y con ese GPIO, bueno, acá se crea el IP Core, que ya lo tiene el Vivado, pues están dentro del catálogo, no hay que crearlo, y ya simplemente es interconectarlo, como explican aquí. Entonces, es hacer lo mismo que hizo el profe, pero ya viene diseñado por la empresa, no hay que hacerlo en VHDL, sino que ya vienen los bloques. Y ya con esos GPIO, pues uno ya controla lo que quiera, ¿cierto? Acá hay como unos objetivos en los que al final uno espera encender unos LEDs, que es lo que el profe pues nos estaba mostrando. Bueno, y así por el estilo. Entonces están los GPIOs, IP Core. Hay un challenge, que el objetivo pues es que en algún momento lo podamos hacer, y es como llevar a otro nivel lo que se acabó de hacer, ¿cierto? Entonces acá están como esas tareas. El laboratorio 3 es sobre HDL, pero eso no se hizo, es algo extra, que no es el enfoque de ese curso. Y las interrupciones externas, por software y por hardware. Esto me parece que es muy importante revisarlo, y también está hecho. Entonces toda la parte de las interrupciones se hace desde el PS en C, en el BITIS. Entonces ahí se explica cómo, y al final es muy interesante porque esta placa que trajimos tiene un LCD embebido. Entonces ahí sale, pues como uno puede interactuar a través de las interrupciones con ese LCD y con los switches. Entonces bueno, ahí está la práctica completa. Y bueno, así se va avanzando. Luego está el uso del DMA. Se explica qué es para los que a lo mejor no lo han trabajado, entonces está muy explícito cómo se ingresa a él y cómo se configura tanto desde el Vivado, y luego cómo se accede y se controla desde el C en el BITIS. Luego está el CONBLOCK, del que hablamos ayer, el famoso CONBLOCK, que lo que se buscó fue como reemplazar el uso directo del AXI a través de un IP Core más amigable con el usuario, digámoslo así, en el que uno simplemente con un par de conectores a las FIFO directamente en la FPGA o a la RAM o a los registros o a cualquier cosa. Entonces simplemente es como por facilidad. Entonces, cierto, ya tendremos nuestras discusiones sobre por qué sí o por qué no, pero me parece que es importante aprender a utilizarlo y mirar cómo es la arquitectura de este bloque adentro, porque la verdad, pues a mí personalmente me pareció algo muy genial. Este señor Rodrigo Melo me parece muy teso en HL para cranear estas cosas. El UDMA, que es el otro invento de allá, que es como el DMA pero llevado a otro nivel. No puedo explicar desde la base cómo funciona, pero el objetivo de eso es poder utilizar el puerto Ethernet de manera directa. Entonces uno se puede comunicar con la placa a través del Ethernet, con el computador, y no tiene que utilizar los IP cores que nos decía ahorita Jorge que Xilinx no provee. Entonces este UDMA tiene como toda la infraestructura necesaria para utilizar el Ethernet y otras cosas. Entonces hay que revisarlo también con juicio. Y luego, yo creo que la parte más importante de la adquisición de datos, esta práctica fue con un ADC y con un DAC sencillitos, de esos que venden, pues, estos eran de Digilen, pero son de esos que se conectan directamente a los pines. Entonces con uno se generaba una señal cuadrada y con el otro se
se hacía la adquisición y el objetivo de eso es hacer un osciloscopio, básicamente. Entonces, todo este laboratorio consta de hacer un osciloscopio desde cero, con los IP cores en el PL y luego con la implementación en software desde el PS para al final obtener a través de una terminal de, ¿cómo se dice? De puerto serial, obtener una gráfica, ¿cierto? Esta es un plot de la terminal del puerto serial y aquí uno puede ver pues, los pulsos cuadrados, el seno o lo que sea que le esté ingresando. Entonces, esta es como una muy buena primera aproximación a un DAC simple, utilizando como fuente un archivo de datos no sé, un generador de pulsos interno. Y ya con todas esas herramientas, la propuesta al final es hacer un proyecto donde ya uno le toca con cada uno de esos como laboratorios crearse el sistema de adquisición de datos real, ¿cierto? Ya con un ADC, que este mismo fue el que trajimos, ¿cierto? De 500 MHz y que necesita de todas las herramientas anteriormente descritas para hacer una adquisición pues como real, ¿cierto? Y de buena calidad. Entonces, nada, y la segunda parte del laboratorio es la implementación de un DPP, que es un procesador digital de pulsos. Entonces, esto es un IP core básicamente con una serie de filtros implementados adentro que es capaz de discriminar pulsos o señales por diferentes pues, sí, factores o parámetros que el diseñador decida. Entonces puede ser por factor de forma, que es lo que interesa mucho en partículas, o por thresholds de energía, o por separación entre ellos, bueno, lo que sea. Entonces es un procesador digital de pulsos y también está implementado ya está la IP Core. Entonces un ejercicio muy interesante sería primero aprender a usarlo y segundo, destaparlo para ver cómo es que está hecho. Ese pues es mi trabajo personal para lo que tengo que hacer. Y con eso ya meterlo en el proyecto anterior y ya se genera un DAC que al mismo tiempo tiene discriminación de pulsos y un sistema de trigger integrado. Y ahí ya está un DAC completo, ¿cierto? Entonces, por eso como lo interesante de revisar este repositorio, porque si bien para el mundo real de la instrumentación es un juguete, esto es de coquito, aquí están todas las bases necesarias para poder hacer cualquier cosa. Entonces, esa era como la motivación y ya lo iremos revisando poco a poco, pero ahí ya quedó también en el WhatsApp. Ok. Bueno, Sebastián, gracias. Voy a terminar porque les voy a mostrar. Ya hice el V-Stream. Ya terminó mis 4 humildes núcleos. Entonces aquí lo que sigue es, lo que decía Sebastián, es exportar el proyecto. Entonces File, vamos a decir exportar, vamos a decir exportar hardware, Next, y en exportar hardware le vamos a decir que incluya el V-Stream. Hay dos cosas y es que ustedes pueden programar la FPGA con el vivado y después programar o digamos quemar la SynQ con el Vitis, pero porque uno está apagando la FPGA, porque se les conecta, porque resetea, es mejor incluir el VStream y siempre programarlo desde el Vitis todo, programar la FPGA y programar la SynQ. Entonces, incluir el VStream, pues esto quedará en una carpeta, la tendremos que buscar, no es tan verdad que lo exporte, pues habrá que buscar esta carpeta, que esta carpeta es la que, bueno, este archivo .xsa contiene el VStream y contiene la información de qué tarjeta se trata y cuáles son los pines y etcétera, o sea, cuál es la arquitectura de esa tarjeta. Next y finalizar.
Ya lo que sigue es abrir el Bitis. Yo abro el Bitis desde el programa del Bitis y me pierdo. No encuentro las carpetas, no sé dónde trabaja. Entonces yo siempre lo abro desde aquí, desde el Vivado. En herramientas, aquí dice lanzar Bitis ID. Entonces ya le damos lanzar y ya nos va a abrir el Bitis. Mi sugerencia, y es que ahorita en la tarde no puedo, pero es continuar con esta parte en una siguiente sesión. Yo no sé si les parece bien el lunes y en qué horario quieren el lunes. Profe, no. Una cosita, lo que pasa es que yo ahí ya hice pues eso, ¿cierto? Pero es donde yo le dije que tenía como el error. Si quiere, avancemos un poquito más para yo mostrarle qué fue pues como lo que... Ah, bueno. Entonces Sí, es 2 minuticos nomás. voy a iniciar pues el proyecto. Eso, en Tools, iniciar Bitis, ¿cierto? Hola, Bitis. Sí, lanzar pues iniciar o algún día aparecerá. ¿Por qué le pide como un workspace? No sé. Sí. A mí me ha ido muy mal trabajando en los workspace que propone en C, porque Windows le pone muchos problemas a la hora de editar programas. Y muchachos, pueden ser errores que usted no esté viendo. Si tiene un programa en C, un compilador en C, un compilador en cualquier programa, y usted está trabajando donde el programa le dice que va a trabajar, que es en el de documentos, en los documentos compartidos, etcétera. Y resulta que él no está pudiendo escribir en esos proyectos. Entonces salen errores que usted no sabe cuáles son los errores. Y resulta que los errores era porque él no puede ingresar a la carpeta. Otro de los errores, ve aquí me deberían aparecer, es que como desinstalé e instalé, ya no me salen los que yo he hecho, me tocará buscarlo. Otro de los errores es la longitud del archivo donde está guardado. Hay longitudes que permiten 32 bits, hay longitudes que permiten 64 bits. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces yo trabajo también en mis documentos y mis documentos son C, users, Jorge, documentos compartidos, no sé, una ruta muy larga. Y entonces, claro, otra vez cometí otro error porque por la longitud. Y uno creería que estos programas ya le han organizado ese tipo de cosas y resulta que no. También utilizar símbolos, por ejemplo, el espacio. Yo peleé mucho con... Ustedes han visto que la unidad de Drive de Google se llama Mi Espacio Unidad. Solamente por ese espacio hay programas que no lo reconocen, entonces no le permiten a uno pues como trabajar directamente en el Drive. Eso, ahí hay que darle New, Platform Project. Cualquiera de los dos. Bueno, entonces lo que yo voy a decir, bueno, el nombre será Let's. Ensayo que no falte. Next. Y entonces voy a decirle que vamos a crear una nueva plataforma. Entonces vamos a buscar esa plataforma. O si ustedes ya la tienen, ustedes ya la diseñaron y la tienen aquí, entonces es buscar una de las que ya están, porque ustedes dicen, es que voy a trabajar con el programa que ya hice. ¿Cierto? Yo voy a escribir una cosa que ya el programa sería exactamente igual, entonces aquí está la plataforma. O si no, lo que yo voy a hacer es buscarla. En el caso mío, voy a buscarla en los proyectos. Esto está apuntando a una dirección que yo todavía no he organizado este Bitis. Como les dije, lo acabo de instalar. Entonces voy a buscar donde yo tengo los proyectos. El que acabamos de hacer se llamaba, muy bien por mí, Let's SW. No, no era como Let's Ensayo. No era como Let's Ensayo, algo así. No, Let's Ensayo fue este. Se llama Let's SW. El de Vivado.
Ya me pasé. Let's SW, este fue el que acabamos de hacer derivado. Y aquí vamos a buscar el XA, pero no recuerdo dónde es que está. No, él sale directico en la carpeta, pero no se lo está mostrando a usted. Dele en browse. Véalo aquí. Abrir. Entonces me va a crear, digamos, esta es la nueva plataforma que voy a usar. ¿Listo? Aquí yo tengo dos núcleos. ¿En cuál de los dos núcleos voy a trabajar? El tipo va a ser este tipo. Entonces va a finalizar y ya creé una nueva plataforma. No he creado un nuevo proyecto. Desde el nuevo proyecto también puedo crear una nueva plataforma. Profe, ahí en esa parte es interesante resaltar que donde dice Operating System, el standalone es lo que llamamos bare metal, ¿cierto? Que es el código en C. Entonces usted ahorita que me decía que a lo mejor en el trabajo futuro se va a pasar por encima del BITIS, es porque ya hay un sistema operativo, entonces todo esto es redundante. Sí, por ejemplo, por el BITIS, porque incluso no entramos en el BITIS. Exacto, o sea, ahí en lo que sería Operating System, ahí da la opción del FreeRTOS de Silence, ¿cierto? Hay una forma también de configurarlo para que aparezca el Theta Alignment, ahí mismo, eso lo vimos, sino que obviamente mucho más avanzado. Ok. Bueno, entonces ya llegamos hasta aquí, está la nueva plataforma, se llama Let's Ensayo, pero no está, entonces lo que voy a hacer es generar un nuevo proyecto, file. Ah, pero espere. Ahí yo vi en los tutoriales que lo que hacían era que le daban al Let's, lo compilaban. ¿Construir proyecto? Sí. Eso lo hago yo ahorita. Bueno, vamos a mirar entonces. Además que lo hago cuando ya tenga el programa hecho para no tener que hacerlo siempre. Ajá. Entonces, File, New, Application Project. Entonces, Next. Ahora sí le voy a colocar un nombre. Bueno, ¿cuál fue la que Let's Ensayo? Es esta. Entonces, esta es la que voy a usar. Esta es la que acabé de subir, la que acabé de montar. Next. Me va a colocar un nombre. Por no colocar los mismos. Let código. Y aquí me va a mostrar una especie de. Next. Me va a mostrar una especie de plantillas. Entonces, esta es una aplicación vacía. Yo a partir de Hello World, que ya está escrita, y le voy a dar finalizar. Bueno, aquí está la consola de comandos. Y lo que voy a hacer es que voy a abrir una comunicación serial. Pues lo puedo abrir externo, lo voy a abrir aquí. Me abrió una consola de las mismas. Necesito la serial. Windows, a ver si me acuerdo, mostrar. Aquí en terminal, mostrar terminal. ¿Para qué estoy haciendo esto antes de hacer lo otro? Como para tener esto listo, para que él me muestre que realmente se conectó. Eso no es lo que yo quería hacer. Quería hacer a conectarme. Entonces, local terminal es una serial terminal. El con es el con 8, es 115.200 me parece. Y lo otro lo baja exactamente como está. Entonces, cuando yo conecte el programa, que lo único que va a hacer es mandar Hello World por el serial,
pues voy a verlo aquí en el serial. Vamos a mirar. Entonces aquí en este Let's Código, que este fue el que acabé de hacer, Let's Código, aquí en el SRC, que es donde están las fuentes, aparece Hello World, ¿sí? con los archivos que necesita. Después hablamos un poquito más. Y entonces es un programa común y silvestre, donde necesita STDIO como cualquier programa en C. Necesita un archivo que es la plataforma, no lo vamos a usar, aunque aquí diga que inicia plataforma, no estamos usando nada de la plataforma. Y este xilprint, que es para escribir por el serial. Entonces, si ustedes se fijan, lo único que hace el programa es imprime Hello World, imprime Successfully Run Hello World Application, y listo, se acabó el programa. ¿Cómo hago que esto funcione? Entonces venimos aquí y lo primero es construir. Cada que yo haga un cambio, tengo que, digámoslo, reconstruir. Entonces vamos a construir el proyecto. Se demora menos cada vez, porque aquí tiene que construir toda la plataforma, mientras que cada que yo haga un cambio en el programa solamente va a cambiar lo que yo cambié en el programa. Con la ventaja de que esto es software, entonces cambiar el programa no es tan engorroso como cambiar el hardware. Bueno, aquí dice que no hay problemas. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a decir, bueno, que lo corra. Entonces que lo lance sobre, pues que lo corra en la FPGA para ver si me la reconoce, que no, un error no tras el hardware especificación usado, bueno. Lo que pasa es que no he configurado esas partes. Vamos entonces a decirle, bueno, vamos a programar la FPGA, pero no me la está reconociendo. Voy a programar. En este caso no me está reconociendo la FPGA. Ya me dedico a eso. Como la idea es seguir ahí. O sea, uno le da aquí solamente Runax y entonces él lo primero que hace es programa la FPGA. Y después de programar la FPGA, programa o hace el programa en C que estoy, pues lanza el programa en C. Por alguna razón no me está permitiendo no me permite hacerlo. Vamos a ver si es que no la reconoce. Es que ni siquiera me está reconociendo el VStream. O sea, como no he organizado lo de las carpetas, quién sabe dónde me programó las carpetas, entonces no me reconoció el VStream, me toca buscarlo y eso es lo que dice que no encuentra. El CCW. Fabián, ¿dónde aparece el VStream? En implementación. En SRSS. No. En RAM. Aquí. En el que es de RANS, eso. Implementación 1. Vale. Bueno, vamos a seleccionar, vamos a ver si me reconoce la FPGA, vamos a ver si que me la detecte. Permitir acceso, eso no lo vieron ustedes. Ya me la reconoció, la que tengo conectada. Ahora sí le va a decir programar, pero no me la programó. Porque esto es así. PinQZ1, ok. No me permite programarla, después peleo con él, pero la idea es que ya simplemente decirle, no desde ahí programar, desde ahí solamente programa la FPGA y el VHDL. Ya lo que tengo que hacer es decirle desde aquí, pues que corra lo que yo acabé de diseñar. Sí, es que es el error que me salió a mí también ayer, que no me dejaba como hacer nada más a partir de ahí. Bueno, y también hay que mirar dónde está la FPGA, porque recuerde que la FPGA está JTAG, S está Q y está SP.
Entonces, yo la tengo, por ejemplo, en este momento, como he trabajado con, yo la cambio. Ah, no tengo algo así. Programar, reconocer. A mí me gusta como que borre esta para que. Bueno, bueno, y la tenía con el disco. Es que hay muchas cosas que. No, yo trabajo en la configuración de la tarjeta también y ya les digo bien cuál es, porque la mía la tengo trabajando con el disco. Ajá. Entonces, seguramente que por ahí me va a poner. La voy a colocar en QSP1 y resetear y etcétera. Yo- no, todavía no me la. Todavía no me deja programarla. No, y no me dice por qué, ni me dice. Yo sigo intentándolo. Y entonces empezamos con esta. La próxima sesión. Les decía que si les parece bien el lunes. Sí, hágale. Yo creo que estoy bien, pero si no estoy mal en la tarde. Ok. Me valido un segundo acá. ¿Verdad que usted es trabajador público? Sí, yo tengo de 12 en adelante, de 12 a 3 puedo. Listo. Entonces, yo creo que la una sería buena hora o no. Sí, por mí está bien esa hora. Lunes a la 1. Ok. Entonces nos vemos el lunes a la 1, muchachos. Muchas gracias. Oh, profe, muchas gracias a usted. De una. Feliz día a Listo, profe. todos. Chao. Nos vemos, que esté muy bien, chao. Chao.